@Maferbandola, María Fernanda González Olivo es mi nombre y soy barquisimetana, músico venezolana y estudiante de comunicación social en la Universidad Yacambú. Tengo 19 años de carrera como músico y vengo desarrollando desde los principios del estudio de la música que comencé, digamos, la investigación en la ejecución técnica y repertorio de la bandola llanera. Yo estudié en Guanare, en el estado portuguesa, porque a los 2 años de edad mi papá y mi mamá pues decidieron mudarse a Guanare por oportunidades de trabajo y comencé a estudiar en la Escuela de Bellas Artes, Amanda Muñoz de Urriola. En esta escuela estábamos buscando cupos para poder estudiar 4 venezolanos y no habían espacios para eso y no habían instrumentos para la cátedra de 4 venezolanos, y de esa forma es que me ofrecen entonces la posibilidad de estudiar la bandola llanera, que para ese instante, y estoy hablando ya de los 8 años de edad, no conocía qué instrumento era ese ni cuál era el repertorio y la técnica que se usaba para la ejecución. Posterior a esto, finalmente, o sea, conozco el repertorio, voy aprendiendo la técnica, fue difícil al principio y fui descubriendo poco a poco cómo, digamos, la disparidad a nivel de número de ejecutantes femeninas en este instrumento. Entonces, en comparación con la de los caballeros. Y fue bien interesante ir descubriendo ese espacio donde parecía ser una especie de atractivo el hecho de que una niña estuviese ejecutando un instrumento que generalmente tocaban los caballeros. Así fui abriéndome paso en diferentes festivales del país, fui conociendo el repertorio de la bandola llanera y al mismo tiempo acercándome y dándome cuenta que nuestra bandola, la música tradicional venezolana, se enseña por tradición oral y no se tenía acceso directo en ese momento a material para el aprendizaje, sino otra cosa que ir a hacer un trabajo de campo, a encontrarse con el cultor, donde tenías que preguntar su técnica, cómo había montado el tema que tú querías aprender, cómo es que se inspiraba o de qué manera trabajaba la ejecución de la bandola. Y es lo que vengo haciendo desde ese instante hasta ahora. El repertorio de la bandola llanera es un repertorio extenso que no se conoce del todo, pues en el país tenemos diferentes tipos de bandola. Y en mi caso, que es la bandola llanera, el repertorio, el trabajo es ir conociendo cada vez más ese repertorio. Entre otras cosas, en la música venezolana, hoy en día el músico ofrece un estudio más profundo de la ejecución de su música, pues el músico tiene la capacidad de prepararse, la posibilidad de prepararse, estudiar armonía, estudiar composición, estudiar arreglos, y de una u otra forma nuestra música venezolana viene mostrando una cara con una música preparada, una música estudiada, con una conciencia y al mismo tiempo con un involucramiento del contexto en la música en el mundo, que de una u otra forma nos empuja hacia el reconocimiento de otras culturas. Es así como con la bandola, aproximadamente en el 2011, me interesé por la música latinoamericana y comencé a trabajar con un ensamble llamado Deos Nova acá en el estado Lara, para trabajar un repertorio de música latinoamericana, pero con instrumentos tradicionales venezolanos, como era el cuatro, la bandola llanera, las maracas y el bajo como un agregado a la música venezolana. Entonces, digamos que este repertorio que se trabajó también nos empujó a reconocer la historia y la cultura, la historia del proceso compositivo de otras culturas, y así darnos cuenta de las similitudes que a veces tenía nuestra música venezolana, nuestra tradición con otros países, las raíces afro, las raíces andaluzas, las raíces indígenas y digamos que ese proceso o ese descubrimiento fue haciéndonos cada vez más parte de nuestro país y al mismo tiempo más internacionales. De este trabajo tuvo un resultado, digamos, el ensamble de Osnova, de la primera producción discográfica que se llamó Manos a la Bossa. Pues trabajamos un repertorio donde la bossa nova se adueñaba de los instrumentos tradicionales y fue un trabajo bien interesante, pues para ese entonces eran pocas las propuestas en el estado Lara. Y qué manera de hacerlo, o
qué más oportuno sino hacerlo acá en la capital musical de Venezuela. Es así como se viene desarrollando también un proceso de introducción en otros espacios con la bandola llanera, y eso viene empujando porque el interés venía de conocer otros músicos, no solamente lo de las líneas de música llanera, y asistir a conciertos de jazz, asistir a conciertos de música clásica, involucrarnos con ensayos tal vez o jam session con músicos de otras líneas y que visitaban Barquisimeto. Y pues esa búsqueda de querer hacer cualquier sonido con la bandola posible para hablar de la versatilidad del instrumento me empujó al Festival Internacional de Jazz Barquisimeto, donde adquirí una beca para estudiar en Curitiba en el año 2014, y estuve 2 meses en Brasil, en Curitiba, Brasil, aprendiendo la música popular brasileña. Esas técnicas, digamos, eso que recibo, viene pues pintando lo que es mi música, hecha con bandola, con otro color, con otros matices, con unas formas diferentes de pensar el proceso de ejecución. Y así vuelvo a Venezuela, hago este trabajo de nuevo con el ensamble, pero mi carrera como solista venía haciéndose cada vez más fuerte y haciendo cada vez más presencia en los escenarios del país. Y es así como tengo la oportunidad de participar luego con maestros como Aquiles Báez, C4 Trío, Laura Guevara, María Casemprún, entre otros artistas del país que de una u otra forma vienen confluyendo para hablar de la nueva música venezolana. Y no para desacreditar la anterior, sino esta música que viene para hablar de la historia de nuestra música en los rostros de la generación actual. Que no es otra cosa sino un trabajo de reconocimiento y de fortalecimiento de la identidad musical histórica. Y es así como en este proceso de estudio de otras tendencias de la música, me formé parte de un proyecto, una residencia de música en Estados Unidos, una residencia internacional llamada One Beat. Y en este encuentro pues se convocaban a músicos de todas partes del mundo, fueron 25 músicos de 19 países para hablar de la música como una herramienta de transformación social. Hasta ahora digamos que esas han sido mis líneas musicales y el involucramiento con la identidad y con el reconocimiento de otras culturas, y al mismo tiempo en este punto caer en eso del músico como activista social. La experiencia One Beat es una residencia convocada por el Departamento de Estado de Estados Unidos y una fundación que se llama Funds Foundation, en donde estuvo involucrada Hillary Clinton, y que de una u otra forma tratan de convocar a músicos de todas las ramas de la música, hablando pues de la música clásica, músicos clásicos, académicos, músicos tradicionalistas, cultores, raperos, hip hoperos, DJ, big box, o sea, es toda la línea que tenga que ver con la música de esos artistas en el mundo. Entonces, esta convocatoria lo que hace, en lo que consiste es en una residencia de 15 días, y el resto de la estadía en este encuentro es para hacer una gira por diferentes zonas de Estados Unidos. En el 2014 mi programa se dirigió al sur de Estados Unidos, y este repertorio que se trabajaba en esta residencia artística, en la que no se hacía otra cosa sino el constante intercambio musical, porque habían, digamos, procesos de composición inducidos en agrupaciones que cambiaban de manera alterna en varias ocasiones. En el día, o sea, era un constante proceso de empuje hacia el reconocimiento de las otras culturas, utilizando por supuesto el inglés como lengua grupal, y la idea era crear un repertorio para poderlo presentar en esta gira. Y lo interesante de este proceso es la capacidad que se tiene, que la música tiene, de poder unir naciones para hacer un trabajo maravilloso en poco tiempo. Y hablar de la música como una potente herramienta diplomática,
y que eso no era más que digamos, como un espacio, un cultivo para hermosas ideas de composición y trabajo entre diferentes naciones. Em, Le puedo decir con mucho orgullo que la bandola llanera en esa oportunidad causaba llamaba mucho la atención, y pude trabajar con músicos de Indonesia, con músicos de Zimbabue, grabé un trabajo con músicos estadounidenses también, y con una cantante de Irak, y estuve cerca de un instrumento llamado el laúd, que es un instrumento que viene siendo la tatarabuela de la bandola llanera, y que por primera vez lo estaba viendo ahí cerca de mí, lo pude tocar y ver cómo sonaba, y encontrar la similitud real que la historia nos habla sobre el origen de la bandola. Entonces ahí ver cómo se ejecutaba, ver cuál era el repertorio que manejaban y las escalas a nivel muy arábicas y al mismo tiempo muy venezolanos. Entonces era bien interesante estos choques que a veces uno decía, pero es que si nos parecemos tanto. Hablando con la cantante, que por cierto es una cantante de jazz de Sudáfrica, que está inspirada, digamos, su música está inspirada en la tradición de su tribu, forma parte de una tribu surafricana, y que al mismo tiempo ella este, las cadencias que hacía son nuestros cantos de la bandera, nuestros cantos de la costa venezolana, y entonces esas similitudes pues no nos hablan de una u otra cosa, sino de que todos tenemos algo del mundo, y todos tenemos un origen común. Entonces, bueno, reconocer toda nuestra música, lo que pudimos hacer y componer y trabajar juntos. En la segunda parte de este encuentro se hacía una gira. En esta gira llegábamos a liceos, universidades, colegios, orquestas, algunas comunidades necesitadas, donde llevábamos nuestro repertorio y hacíamos explicación de cómo fue el proceso de composición, porque llamaba muchísimo la atención el hecho de que llegaran 25 artistas, todos de países distintos, haciendo música juntos. De hecho, la ropa a veces la usaban, algunos usaban su ropa tradicional, los de sus países, y al momento de conectarlos con elementos tecnológicos para hacer una pieza con tecno, con efectos, y que ahí estuviese tal vez una bandola y estuviese una flauta de Indonesia, entre otras cosas, la gente decía, ¿cómo es que se pusieron de acuerdo? ¿Cómo lograron un producto o un tema musical que hablara, no sé, de cualquier tema? Entonces era hablar constantemente de las posibilidades de la música como herramienta de acercamiento entre las naciones, y casi la eliminación completa de las fronteras. No había alguna barrera que nos pudiera separar de ese proceso compositivo. Y bueno, la formación, o digamos la conexión que yo pude tener en este encuentro, en este aprendizaje, venía de ver cómo las comunidades se veían impactadas de manera positiva a través de esas actividades que estábamos desarrollando, y me preguntaba desde hace muchísimo tiempo, antes de asistir a esa residencia artística, cómo pudiese yo responder a ciertas problemáticas que tengo en mi país y que están muy cerca de mí, y me siento afectada, y viene de alguna, o sea, de alguna línea que yo vine viviendo en la música tradicional venezolana. En algunas oportunidades, pues, cuando la mujer cuando ejecutaba la bandola, pues bueno, tú tocas como una mujer, es decir, no tocas como músico porque tienes tiempo estudiándolo o trabajándolo, sino, bueno, tocas como tocaría una mujer. Y yo preguntaba, ¿cómo es eso? Bueno, con menos fuerza, tal vez eres un poco más lenta. Y entonces, bueno, yo decía, hay que trabajar más, hay que estar a la altura de la técnica de un buen músico, que no tiene nada que ver con el género, si tocas como un hombre o tocas como una mujer. Y esas necesidades de responder a esas preguntas venía trabajándola a lo largo de toda mi carrera como músico, y después me di cuenta que esa disparidad o esa necesidad de posicionamiento para la mujer está en varios niveles en nuestro país. Es así como hablaba del embarazo a temprana edad, de la violencia de género, la desigualdad e inequidad de género, y esos temas. Yo decía, yo no puedo estar ajena a eso porque lo he vivido de cerca, y sé que se siente en algunas oportunidades discriminación y exclusión y otro tipo de cosas. Entonces, mucha gente me decía, tú eres músico, tú no tienes nada que ver con eso.
aléjate de esos temas, no deberías involucrarte porque eso te hace que te pongan etiquetas y todo lo demás. Y en este encuentro fue todo lo contrario, nos hacían entender que nosotros somos entes transformadores del entorno que es más cercano, ¿no? O sea, en donde estamos, el entorno, la comunidad, la barriada, donde nos encontremos, somos entes transformadores. Como artistas, pues tenemos un don y ese don pues es capaz de llegar y atravesar prejuicios y creencias e ideas preconcebidas, pues el arte tiene esa capacidad. Entonces la música es el mejor discurso de diplomacia del que nos hemos hecho dueños, ¿no? O hemos hecho nuestro. Y hablaban de que la música, y es lo que aprendí, es el mejor discurso de diplomacia, porque para poder hablar de la música de otro músico, es decir, de lo que hizo, de su trabajo, tú primero tienes que escuchar desde que comienza hasta que termina su tema musical y después de eso es que puedes opinar. Cosa que tal vez en la vida cotidiana no se hace porque a veces ni dejamos que la persona termine de hablar cuando ya estamos interrumpiendo o estamos poniendo nuestras ideas preconcebidas como obstáculo para el reconocimiento del otro. Y esto lo aprendí en ese encuentro y es ahí donde recibí herramientas de aplicabilidad inmediata de cómo hacer con la música para abordar problemáticas como esta y era hablar del empoderamiento a las niñas, a las jóvenes, a las mujeres en las comunidades a través de los sonidos. Es así como reconocí que la cercanía con las amigas latinoamericanas en el encuentro One Beat, y me hice amiga de Daniela Serna, una percusionista colombiana, Lara Klaus, una baterista brasileña, y Sara Lucas, una cantante de jazz y de soul de Brooklyn. Y es así, de Estados Unidos, es así como nos conectamos y nos conseguimos en un tema en común que era la poca representación de la mujer músico, es decir, intérprete instrumental en la industria musical. Esto nos conectó y bueno, hay un proyecto maravilloso del que les quiero hablar. Igual pueden seguir todo este proyecto a través de las redes sociales. Mis redes sociales son @maferbandola en todas las redes, Twitter, Facebook, Instagram, y ahí está narrado, digamos, ese proceso desde mis inicios con la idea de músico y hoy en día como activista a través de la música, de los sonidos y de las artes. Y este proyecto del que les voy a hablar se llama La Dama Project.